Bienvenidos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy tenemos un tema muy interesante, como hemos ido comentando hasta ahora, un tema que a veces se deja de banda, pero que es principal dentro de nuestro trabajo como radiólogos, que es la optimización de los protocolos. Y para eso tenemos a Antonio Aguadé, que nos va a hablar de ello, y como expertos al final tenemos a Daniel Castellón y a Carlos Delgado, que también nos darán sus opiniones, o sea que ya os animo a que escribáis vuestras preguntas en el chat y al final de la presentación intentaremos resolver las dudas. O sea que, sin más preámbulos, todo tuyo, Antón. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por la oportunidad de hablar de este tema. Voy a compartir pantalla, a ver, que antes hemos tenido algún problema, pero a ver si se va bien. Vale. ¿Se ve bien? Perfecto. Vale, genial. Perfecto, muy Bueno, vamos a hablar un poco de lo que hemos introducido, el protocolo del TC a medida y cómo diseñarlo. Antes de empezar, yo creo que esta diapositiva es importante, que esta presentación la he preparado yo junto con un técnico de mi centro, que es Alex Vergés, y es fruto de una colaboración muy estrecha, que creo que el mensaje clave de esto es que debe haber una colaboración muy estrecha entre los radiólogos y los técnicos para diseñar en el fondo los protocolos de TC, que al final son ellos quienes van a hacer la adquisición. Y sobre todo, motivar también a la gente con la que trabajamos a que quieran ayudarnos y formar parte de este proceso que es el diseño de protocolos. Em, bueno, siempre cuando los residentes que han tenido la mala suerte de rotar conmigo, siempre soy muy pesado con este tema y es como, bueno, vamos a hablar de protocolos. Es como, vaya, mi tema favorito, ¿no? Parece como que es muy poco glamoroso, que es un trabajo que se hace sobre todo en la oscuridad, previo a la adquisición y que después se van usando. Pero yo creo que es muy, muy importante. Y antes de nada quería hacer un pequeño preámbulo de por qué. Sobre todo porque esta es la forma en la que yo normalmente hago los protocolos, ¿no? Aquí sería un ejemplo de lo que hacemos muchos de los radiólogos cada día, que es protocolizar nuestras máquinas. Y entonces tenemos un paciente con una petición, por ejemplo, estudiar una neoplasia de pulmón, etcétera, y ahí este es mi protocolo, tórax con contraste, y ya está, perfecto, pues ya está, uno menos, y me quedo tan contento. Y la idea de esta sesión es el por qué esto es una cosa un poco más compleja que solo poner estas letras, y la importancia de que este protocolo se adapte y se cambie según la máquina que tenemos, se adapte a las necesidades de nuestro centro, de nuestros pacientes, etcétera, y saber qué hay detrás. Después, estos protocolos claramente se estandarizan y se hace así, pero es importante no desperdiciar todo el trabajo previo a poner este protocolo, que muchas veces ya os digo que es un trabajo muy tedioso. Entonces, el por qué es importante hablar de los protocolos y sobre todo en este caso, que es lo que vamos a hablar, que es de las inyecciones de contraste, ¿no? Sobre todo, al principio es por cómo ha cambiado la radiología en los últimos años, ¿no? Tenemos primero un volumen de exploraciones que ha ido aumentando de forma exponencial a medida que ha aumentado la disponibilidad de máquinas para hacerlas. Hoy en día todo el mundo tiene tags de ultimísima generación, resonancias, etcétera, que nos permiten adquirir muchísimas más exploraciones. Y además, eh, hacer un estudio mucho más al detalle de las patologías, estudios vasculares mucho más precisos, mejorar la visualización de parénquima, etcétera. Entonces, con el tiempo, este es un gráfico un poco antiguo, pero ha ido aumentando mucho tanto la demanda como el volumen de exploraciones que hacemos. Después, también con el tiempo, ha ido apareciendo mejorías técnicas y en el contraste. Es decir, hoy en día aquí tenemos, estos son un poco los que teníamos en nuestro centro, distintos tipos de contrastes con distintas em, concentraciones, con distintas cualidades del propio contraste en sí mismo. Y es importante conocer cada uno de nosotros qué tenemos en nuestro centro y cómo lo utilizamos, que no es lo mismo utilizar una concentración de 350 que de 270. Se verá distinto y para el paciente también. También tenemos una mayor resolución temporal, estos son los escáneres que van mucho más rápido y que a veces te encuentras que estás usando un protocolo con un escáner antiguo a un escáner que es
mucho más moderno. Así que la necesidad de adaptación de estos protocolos a nuestro día a día, a lo que estamos trabajando y hacerse sobre todo las preguntas de ¿esto es lo óptimo para nuestros pacientes? ¿Es lo óptimo para nuestros centros o lo podemos mejorar? Y sobre todo, esto es un poco más filosófico, el avance que está haciendo la medicina y por tanto la radiología no puede quedar al margen hasta esta medicina más personalizada, ¿no? Nuestros pacientes necesitan la mejor exploración para este paciente. Tenemos después esto que contamos, el paciente complejo, el paciente que irá distinto al resto. También debemos saber cómo tratar a este paciente. Es decir, tenemos mucho volumen, muchas patologías distintas y además unas técnicas muy nuevas que nos permiten jugar mucho más. Entonces, esta es un poco la idea inicial de esta presentación y la motivación que a mí siempre me lleva a ser un poco pesado explicando un poco lo que para mí es esta magia que hay detrás de los contrastes y su aplicación en la radiología. Antes de empezar, y este es un poco lo que a veces nos encontramos en nuestros centros, ¿no? Este es un libro que es muy chulo, del 2003, que cuando yo era residente estaba por ahí en el hospital, y claro, explica un poco los protocolos que se usaban y cómo se hacían en esos tiempos, etcétera. Y claro, nos encontramos en que tenemos hace no tanto tiempo escáneres de una, de 4 coronas, de 16 coronas, que en nuestro centro teníamos uno hasta hace muy poco, que claro, un volumen de adquisición, como podría ser el hígado en este caso, o, bueno, o el abdomen en general, tarda muchísimo tiempo. Lo mismo que cuando quieres hacer un estudio vascular, son tiempos muy cortos. Entonces, para estos pacientes y para ese tiempo y para ese escáner, los protocolos deben estar ajustados al tiempo que tarda el escáner en adquirirse. Lo que pasa es que lo que estábamos contando en esta charla breve, que muchas veces hemos adaptado este protocolo directamente a los nuevos tags, sin tener en cuenta los avances técnicos. Esta es una representación del número de detectores por tag desde los años 90 hasta el 2010, pero esto a día de hoy aún es más y es más exponencial. Parece que ahora sí, o sea, cada vez ponemos más y más y más y más coronas y más detectores y más de todo en los escáneres con coberturas amplísimas. Entonces, la adaptación del protocolo de una máquina a otra y de un tiempo a otro debe ir acompañada de este cambio de máquina. O sea, nos permite conseguir mucha mejor resolución temporal, resolución espacial y lo lógico es que se adapte. No podemos estar usando en tecnología del 2024 las mismas herramientas que usábamos en tecnología del 2004. Igual que esto nos parece muy lógico, muchas veces no tenemos esta adaptación. Yo creo que es un trabajo importante hacer en nuestros centros y en nuestra práctica clínica, que debe ser bastante homogéneo para lo que nosotros tenemos, cada uno dentro de eso. Por lo tanto, el primer punto que para mí es importante y en el que me quiero empezar a centrar un poco es conocer nuestra máquina y la máquina para la que va a ser diseñado este protocolo. Muchas veces, si hay varios escáneres, no vamos a estar diseñando uno para cada uno, porque también sería un quebradero de cabeza para los técnicos, pero adaptarlos a las posibilidades que nosotros tenemos y a veces sí que hay máquinas que requieren su propio escáner. Es decir, pues todo lo que tenga pues imagen espectral, doble energía, pues podemos en estas máquinas dar un paso más, aprovechar mejor este contraste que nosotros tenemos para obtener imágenes que nos den más información a nosotros y para el paciente y ver cosas que hasta entonces no veíamos. Y para esto debemos saber, pues, nuestras máquinas, cuántas colas tienen, cuál es la resolución temporal y espacial, la colimación que podemos hacer, la velocidad a la que podemos disparar, cómo se reconstruye, qué softwares tenemos, etcétera. Entonces, en general, a la hora de diseñar el protocolo, una vez en esto, debemos hacernos estas preguntas. Yo creo que esto es lo primero que hay que apuntar cuando nos sentamos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? ¿Cómo se comporta este tejido, no? En realidad es un poco la esta de las fases clásicas que hemos estado usando toda la vida y que desde reciente ponemos
pues portal y excretora, o corticomedular y sin contraste, etcétera. Hacer un poco, diseñarte qué es la estructura que queremos estudiar y cómo se comporta nuestro tejido, ¿no? Esta es la imagen típica siempre del Radiology Assistant, que siempre recomiendo a los residentes que se miren de cómo el contraste se distribuye en los órganos abdominales, los tiempos, qué podemos ver, cómo realza, qué nos realza, en qué fases, etcétera, ¿no? Esta es la base y nos sirve para, pues, decidir, por ejemplo, si hacer a pacientes pediátricos un split bolus con 2 inyecciones y una sola adquisición para disminuir al mínimo la dosis de radiación que damos, si podemos enviar alguna fase, si hay que aumentar el número de fases, etcétera. Esto sería un poco la base del diseño así de protocolos, que es lo que usamos nosotros un poco cada día. Después también los contextos en el cual lo usamos y que no necesitamos estudiar. O sea, en cada paciente necesitaremos estudiar una cosa. Para un hepatocarcinoma necesitaremos un estudio, para un carcinoma de pulmón necesitaremos otro y tendremos que saber, pues, qué regiones incluir. Si hay que, en un tórax hay que adquirir solo el parénquima pulmonar o hay que adquirir un poco más para ver si hay lesiones a distancia, por ejemplo, un poco más arriba para estudiar bien las cadenas ganglionales supraclaviculares. ¿Qué preparación previa necesitan nuestros pacientes, ¿no? Si ya llevarán una vía, si no, si deben estar en ayunas, si deben venir con la vejiga reflexionada, etcétera, y el volumen de contrastes que podemos ir inyectando, ¿no? Y también yo creo que el contexto varía mucho entre urgencias y estudios programados, que muchas veces solo, o al menos yo tengo la visión de que en urgencias se cambian muchos protocolos, en cambio los estudios programados a veces quedan más también por esta distancia con la máquina más estandarizados. Entonces, intentar un poco también pensar en cada contexto qué es lo que podemos, lo que necesitamos para este protocolo. Creo que estas son las preguntas que uno debería hacerse antes de empezar. O sea, antes de pensar cómo pautar el estudio, cómo adquirirlo, cómo poner el contraste, a qué velocidad, a qué flujo, etcétera, y que son preguntas que deben quedar muy, muy claras. Y por último, lo que hemos hablado, ¿no? ¿De qué medios disponemos y qué limitaciones tenemos, ¿no? Desde qué tipos de contrastes tenemos, qué bomba de inyección y inyectora vamos a usar, si podemos usar espectrales, dobles energías, velocidad, etcétera. Todas estas son preguntas que deben responderse para adaptar nuestros protocolos y sobre todo lo que vamos a hablar, que es un poco de las inyecciones de contraste. Esta es la diapositiva clave para mí de esta presentación, en que habla un poco del resumen de los factores a tener en cuenta a la hora de hacer estos protocolos y sobre todo personalizar estos protocolos, ¿no? Y hay estos 3 vértices del triángulo. Debemos pensar en el paciente como persona, pero el paciente también como grupo de pacientes. Los pacientes con patología de aorta tendrán unas características concretas. Los pacientes con lesiones neoplásicas tendrán otras características concretas y también la población en general de la que nosotros estamos tratando. Después, el tag del que tenemos, que hemos hablado, y los medios de contraste. Y en este triángulo debemos ir seleccionando qué elementos les damos más importancia, qué menos, y cómo tener cada cosa en cuenta a la hora de diseñar al final nuestro protocolo. Ahora nos centraremos un poquito más en las características también del paciente y los distintos elementos que yo creo que son más importantes de esta pequeña tabla. Pero sobre todo siempre pensar en el triángulo este como los distintos elementos que nos ayudan a conformar estos protocolos. Y como os he dicho, hablaremos sobre todo del contraste, que es lo que podemos modificar nosotros una vez estamos en máquina y una vez estamos en la adquisición, ¿no? Yo aquí esto lo he puesto como si fuese una frase célebre, pero bueno, siempre digo que el contraste es la pintura del radiólogo, es la pintura que nosotros usamos. Aquí tenemos al señor Renoir pintando, pero debemos tener en cuenta que es el medio que nos permite ver muchas de las lesiones. Tenemos que conocerlo muy bien porque es una medicación que usamos muchísimo y muchas veces es infraconocida por todos nosotros y yo me incluyo.
de lo que estamos usando y qué características tiene. Básicamente, cuando nosotros usamos el contraste para cualquiera de nuestros pacientes y realizamos una inyección, tenemos en cuenta dos términos, sobre todo el tiempo de inyección del contraste y el flujo al que va a ir inyectado, ¿no? Y con esto conseguiremos el volumen, es decir, un volumen de 100 mililitros a un flujo de 2 tarda 50 segundos. O sea, tendremos una inyección de 50 segundos en que el paciente irá recibiendo contraste y después con esto se acabará sumando y conseguiremos todo el volumen que hemos inyectado a nuestro paciente. Yo siempre digo que esto es un trabajo de equilibrios, y esto es un poco lo que vamos a hablar a la hora de decidir cuál de los, o sea, qué es más importante, cómo debemos, si es más importante, intentar poner menos flujo, o sea, menos flujo porque la vía es subóptima o porque el paciente no lo tolera, o si necesitamos menor volumen, pues porque es un paciente que le hacemos muchas exploraciones o porque tiene insuficiencia renal, etc. Y con este balance necesitamos crear nuestros protocolos. Para mí, uno de mis temas favoritos es hablar del flujo de contraste y la velocidad a lo que inyectamos. Em, Aquí, este es un artículo que a mí me gusta mucho y que para mí o sea, es la base de esta charla, que va de cómo se comporta el contraste dependiendo de las inyecciones. Esto es algo que muchas veces cambiamos los flujos de inyección y no nos damos cuenta de cómo varía nuestra adquisición, ¿no? Aquí podemos ver dos estructuras. Yo creo que los que nos dedicamos un poco a imagen vascular tenemos muy claro, ¿no? Este concepto de que a mayor flujo se ve mejor las estructuras vasculares, ¿no? Y aquí está claro pues, el realce en aorta a distintos flujos, 5 mililitros, 3 mililitros y 1 mililitro. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer el pico? Y sobre todo también el realce que tenemos post inyección, ¿no? Entonces, como vemos altos flujos de 5 y de 3, conseguimos picos muy prominentes en tiempos bastante rápidos, pero si ya nos vamos a uno, vemos que la inyección es muy lenta y hasta nos podemos ir a 2 minutos de conseguir la máxima realce en esta estructura, la máxima contrastado. Y además tampoco conseguiremos un gran aumento de las venas Hounsfield, es decir, este pico tampoco estará muy elevado. Pero esto que es una cosa que cuando hacemos estudios vasculares tenemos muy claro, cuando hacemos estudios de otras estructuras se nos olvida muchas veces. Y también es importante recordar que el flujo, esta pintura que nosotros administramos, llegará de forma distinta al resto del cuerpo. Entonces aquí podemos ver también los realces en el hígado, en el 5 y 3 son muy parecidos y en un tiempo bastante similar. Y en cambio, cuando hacemos una inyección más lenta a 1 mililitro, vemos como el realce es mucho más tardío. Los tiempos de adquisición también deberían adaptarse. Si este paciente pues, no tolera una vía de altos flujos, aunque yo siempre recomendaría poder hacer los flujos lo más alto posible. Esta es una otra imagen del Radiology Assistant, que a mí me gusta muchísimo, en que bueno, vemos como distintos flujos ven de forma muy distinta las lesiones en órgano sólido. Y esto es muy... yo preferiría tener que diagnosticar la lesión de las imágenes inferiores que no de la de las superiores, que sí que se ve, pero se ve de una forma muy tenue. Y esto es por esta curva de atenuación que no ha llegado suficiente pintura al órgano que nosotros estamos intentando estudiar. Nuestro contraste aún está entrando muchas veces cuando nosotros adquirimos. Y esto es un tema del que hablaremos y que invito a todo el mundo a ir a verlo si puede, cuando nosotros adquirimos ha entrado todo el contraste o aún estamos inyectando contraste a nuestro paciente. Porque todo el contraste que estamos inyectando antes, o sea, de que se termine la adquisición, es contraste que entrará en su sistema y que nosotros no vamos a utilizar. Es decir, contraste desperdiciado que además aún ha entrado en el sistema del paciente. Es decir, una medicación que no deberíamos haber administrado. Y después también, hablando del paciente y de esta personalización, este es un tema que a mí me motiva muchísimo,
cómo cambian los tiempos dependiendo de nuestro paciente y de su bomba eyectora de contraste, ¿no? Que es el corazón en el fondo. Cuando reducimos la función cardíaca, cómo cambia tanto los tiempos de adquisición como también los picos. Aquí podemos ver en pacientes cómo vamos reduciendo su función cardíaca, su FEBI en este caso, cómo vamos retrasando el tiempo de pico y también, si os fijáis, de forma paradójica, cuando disminuyes mucho la FEBI, el realce en aorta, es pico en aorta, es más pronunciado por una razón, que es que el contraste está más tiempo en el ventrículo y cuando sale va más así, pero también quizás es más heterogéneo. Ese es un tema también a tratar. Aquí podemos ver cómo los tiempos varían, es decir, cómo podemos pasar de tener 30, 45 a un pico de 60 segundos en aorta. Y también, sobre todo, fijaos las diferencias en tiempos hepáticos, es decir, si utilizamos el mismo protocolo para todos los pacientes sin tener en cuenta su estado basal, muchas veces nos encontraremos que no cubriremos todo lo que queremos. Entonces, pensar en intentar cubrir lo mejor que podamos todos nuestros pacientes para tener los protocolos lo más homogéneos posibles. Es decir, pues no hacer ni muy temprano ni muy tardío, pues nuestros pacientes no podemos adaptarlo a cada uno de los pacientes programados que tenemos. Entonces, decir, bueno, el, tendremos un pico de aquí a aquí, pues en qué momento hay que hacer la adquisición. Pero esto me gusta mucho porque es un tema que muchas veces obviamos, que es la bomba de inyección principal es el corazón en este caso. Entonces, y también, sobre todo, ¿no? El órgano diana que queremos estudiar. Aquí este es un diagrama muy lioso y muy complejo del mismo artículo en que explica pues, los distintos espacios extravasculares e intravasculares de los órganos. Es la representación que tenemos aquí. El número de arriba es el intravascular y el de abajo es el extravascular. Entonces, el espacio intersticial, cuanto mayor espacio intersticial, más volumen de contraste necesitaremos. Aquí tenemos el hígado, que es pues, un órgano con muchísimo espacio extra, o sea, muchísimo espacio intersticial, por lo tanto, necesitaremos volúmenes más altos que para estudiar otros órganos, como sería el riñón o el bazo, etc. Entonces, este es muy importante, saber qué queremos estudiar y si necesitamos más, menos contraste, más o menos flujo. Y así, el último es el empuje salino, el flujo salino, que es esta última inyección que ponemos al final para compactar y arrastrar el contraste, para que no se quede ahí en la vía y se compacte y nos dé un contraste mucho más homogéneo, de una forma más eficiente y la imagen sea mucho más, un contraste mucho más así homogéneo, sobre todo, que veamos las estructuras vasculares como deben ser, las estructuras venosas también quedan mejor y sobre todo aprovechar este contraste que al final queda en la vía, que si no, no saldría. Es decir, tenemos toda la vía con la cual hemos inyectado el contraste, que ahí queda un hilo. Este flujo salino nos permite arrastrarlo y acabarlo de introducir a nuestro paciente, limpiando también un poco lo que es la inyección. Em, y por último hablaremos de los tiempos, que este es donde me voy a centrar un poco así em, al final de esta exposición. Que hay distintas formas, ¿no?, de disparar. La más habitual y la que usamos todos es este estandarizado, es decir, el arterial a 25, un venoso a 60 y otro a 120, etcétera, que sí que protocolizamos, sobre todo en pacientes programados o de calle, ¿no? Y después la posibilidad de hacer un bolus test y un bolus track. Esto en pacientes, sobre todo, que es lo que yo más me dedico y más me gusta, que es los estudios vasculares. Y ahora vamos a hablar un poco más de este protocolo más personalizado, ¿no? Más de el paciente que necesita, que es cuando utilizamos los bolus test y bolus track. Este es una imagen esquemática de cada una de estas dos inyecciones. Básicamente, el bolus test les damos un poquito de contraste antes de la adquisición y vemos cómo se distribuye. Sabemos cuánto tarda en llegar a su pico, podemos ver la curva y podemos adaptar
Esto es muy bueno en pacientes pues, con funciones cardíacas muy disminuidas, pacientes con unos volúmenes muy grandes, con un aneurisma de aorta muy grande, por ejemplo, nos ayuda mucho a saber que este aneurisma se va a rellenar más tarde, ¿no? Entonces, es esto, administramos un poco, vamos mirando y cuando tenemos el pico, cambiamos los tiempos y hacemos la adquisición. En cambio, el bolus tracking, que es el que yo creo que más se usa sin contexto urgente, es miramos un punto de interés y vamos adquiriendo imágenes hasta que llega el contraste. Entonces, a partir de ahí, damos un retraso de adquisición y adquirimos la imagen. Como tema así que hay que tener en cuenta es que durante el bolus test el volumen o sea, los tiempos pueden cambiar. Si es un paciente que está inestable, puede que su función cardíaca cambie durante la inyección y por lo tanto también nos cambien los tiempos, ¿no? Aquí quería poner un ejemplo de la idea de por qué es importante adaptar estos protocolos a nuestros pacientes. Entonces, es un estudio TEP, que esto es un ejemplo típico que me pasó a mí, además, el primero y después a un compañero, y yo creo que todo es genial, en el sentido de em, nos piden un TEP y yo digo, perfecto, TEP, gracias. Y tenemos este paciente que previamente, pusimos este protocolo y previamente teníamos un TAC de 2 días previos en que esta paciente tenía una disección de aorta descendente que también afectaba ascendente. Entonces, claro, pongo esto, uno menos, y queda esta exploración. ¿Tiene TEP? Sí. Perfecto. ¿Cuál es la estructura más contrastada de todas en este caso? ¿Es el mejor protocolo para esta paciente? Podemos discutirlo, porque ¿cuál es la estructura más contrastada? Es la vena cava superior, que no solo no ayuda a nada, sino que me da problemas para visualizar el resto de estructuras mediastínicas. Pero además, em, la aorta sin la disección no la vemos, no vemos si ha aumentado, es medio calibre, ni tampoco vemos la grasa mediastínica, por si hay una complicación, si hay sangre, si hay, etcétera, si esta patología grave, que es para lo que interesaba a esta paciente, ha empeorado. ¿Vemos el TEP? Sí. Podríamos haber retrasado un poco más la adquisición y acabar de estudiar y este contraste que esté en Benacaba, ponerlo en otro sitio. Podríamos haberlo hecho. Por lo tanto, este es un protocolo muy bueno para todos los pacientes, pero para esta paciente en concreto hubiésemos podido cambiar y hacer este cambio. Entonces, la idea es que cuando nos pidan un protocolo para paciente complejo, también a poderlo adaptar a esta persona en concreto, ¿no? Individualizar y adaptar el protocolo. Esta es un poco la representación gráfica, ¿no? De lo que tenemos antes de adquirir un escáner, que es, pues, inyectamos, hacemos un bolus tracking, eh, aumentamos la espera y el tiempo de duración del escáner, que tampoco podemos obviar. Esta era un poco el diagrama que yo quería hacer como resumen de toda esta explicación de cómo se hace la adquisición. Y también quería poner antes del final de esta charla, porque es ya entrando un poco más en la personalización para paciente en concreto, un protocolo que estamos haciendo con Alex Vergés, que es el técnico que me está ayudando con esto, y para que veáis un poco esta ya artesanía, por así decirlo, de los protocolos, ¿vale? Entonces, es para hablar de esta columna de contraste, de cómo adaptar los volúmenes y los flujos a nuestro paciente y a un paciente en concreto, ¿no? Esta columna que yo le llamo una serpiente, que es tan larga como el volumen de contraste dividido entre el flujo. Nos tenemos que imaginar que cuando empieza a entrar el contraste tenemos la cabeza de la serpiente y se va alargando hasta que dejamos de inyectar el contraste, ¿no? Por ejemplo, una serpiente de 30 segundos, que serían 30 barritas de estas, pues en 60 mililitros a 2 por segundo, 90 a 3, 120 a 4, ¿no? Pero, por ejemplo, con el mismo volumen podemos acortar un poco esta columna, pues si aumentamos el flujo, y lo mismo, si hacemos un flujo muy alto, con 60 mililitros conseguimos serpientes más compactas con un pico más elevado de contraste. Entonces, hablando de esta personalización que decíamos, si queremos hacer, por ejemplo, un TEP muy personalizado, pongamos que adquirimos 15 segundos después de la inyección, ¿sí? Y tenemos una hélice que tarda 2 segundos en adquirir el volumen torácico y pintamos estas líneas. Fijaos
en lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, un protocolo que es bastante bueno, ¿no? Tenemos 60 mililitros a 3 mililitros por segundo. Tendremos al principio 15 segundos en que retrasamos la adquisición y 2 en que adquirimos. Por tanto, tenemos 3 mililitros de contraste que aún están dentro de la bomba cuando se termina la adquisición. Esta imagen que está así en rojo serían contraste que nosotros no es que lo vayamos a usar, es que estamos inyectando al paciente antes de adquirir, o sea, cuando ya hemos terminado de adquirir el proceso, que es un tema que a mí siempre me causa un poco de pavor, ¿no? Entonces, por contra, si hacemos un protocolo muy corto, nos podemos quedar sin contraste al final. Esto es otro tema que también veremos. Entonces, dentro de este, ¿cuál protocolo podríamos elegir para este 15 más 2, ¿no? Pues probablemente el del medio o el del final si tenemos una máquina muy, muy buena. Entonces, como no sabes si 20 segundos, 12 segundos de columna, podríamos hacer una columna de 15. Así, 15 más 2 en este caso, tenemos 60 mililitros a 4, tenemos 15 segundos y podemos hacer una adquisición en que demos menos contraste, se quede en la bomba aún y nos quede aún un poco y aún estemos seguros de que vamos a adquirir bien las estructuras vasculares, es decir, no nos vamos a quedar cortos de contraste. Esta es una forma de poner el contraste donde nosotros queremos teniendo en cuenta el volumen y el flujo. Entonces, pero claro, nuestros pacientes pueden ser muy distintos, ¿no? Pueden tener una vía mala, entonces, pues quizás no podemos poner un flujo de 5 o de 4, que es lo que yo pondría a todos mis pacientes, ¿no? Pues con 3, 3,5, pues podemos cambiar el protocolo. Dices, mira, pues vamos a bajar mucho el volumen de contraste, haremos 52 a 3,5. Si la vía es mejor, pues podemos dar más un flujo más alto, etcétera. Sí podemos ir cambiando. Y el protocolo que os quería enseñar ya, así como para terminar, que es este que os he comentado que estamos intentando hacer para paciente concreto de una patología, bueno, de un tipo de TEP que tenemos, es la personalización por paciente. Y esta es la artesanía que os quería enseñar así para que veáis este proceso un poquito, ¿no? Tanto la personalización como la optimización del contraste. Para un protocolo de TEP, ¿qué queremos? Que el pico sea en la pulmonar. Yo quiero un poco de contraste en la aorta para asegurarme que ha pasado por toda la circulación periférica y poco contraste en la vena cava, porque es contraste que me molesta, que da artefacto en las arterias pulmonares y esto me molesta muy en sobremanera, ¿no? Entonces, para esta personalización, como es paciente muy estable, haremos un test bolus, ¿no? Vemos cómo se comporta el contraste para este paciente en concreto, ¿no? En concreto, esta sería la imagen de cómo se hace un bolus test, ¿no? Damos 10 mililitros de contraste y vemos cómo se mueve. Aquí podemos ver los dos picos en la imagen de abajo. El primer pico, el de más a la derecha, que es un poco más tardío, es la aorta, y el de color rojo es la arteria pulmonar. ¿Y cómo queremos que sea nuestra columna de contraste? Pues nuestra columna de contraste, como os he dicho, queremos coger el pico de la pulmonar con un poquitín en la aorta y muy poco en la vena cava superior. Así que nuestra serpiente debería ser así, con la cabeza allí y la cola aún esté entrando un poquito a las cavidades derechas. Y eso sería un mundo ideal, porque es muy complejo de conseguir exactamente, ¿no? Entonces hicimos una pequeña formulita que parece más compleja de lo que es la diferencia entre la aorta y la pulmonar sería esta cabeza como de la serpiente, lo que queremos, más un tiempo de arrastre, que es el tiempo de la cola, que nosotros más el tiempo que tardamos en adquirir este volumen. Esto lo tenemos por el flujo y nos da el volumen que queríamos. Hicimos hacer un flujo fijo a 4 mililitros por segundo y nos daba esto, ¿vale? Y aquí tenemos la primera prueba que hicimos, eh, que fue un desastre. No sé si os fijáis que hemos intentado hacer un protocolo para TEP y que no se ven las estructuras pulmonares. Nos quedó como muy bien reflexionada la aorta con 32 mililitros de contraste, pero muy poco reflejada la pulmonar, que de hecho no tenía casi contraste, ¿no? Este es un poco el flujo que utilizamos, etcétera, y estos 14 segundos que estamos esperando que el contraste se mueva por el cuerpo del paciente antes de adquirir, ¿no? Todo esto nos dificulta mucho la adquisición. Así que cambiamos un poco, le damos una cola un poco más larga, de 4, que es la mitad
del pico, de entre un pico y el otro. Es totalmente arbitrario en este caso. Y además contamos el tiempo de adquisición, el tiempo que tardamos en adquirir el tórax, que en este caso es un segundo porque es una máquina bastante rápida. Entonces ya con 50 mililitros a 4 mililitros por segundo tenemos una serpiente en 12 segundos y nos queda esto. ¿Contraste en la vena cava? Sí, pero poquito. Contraste en la pulmonar y contraste en la aorta. Entonces, este es un protocolo que estamos trabajando. Aún no es perfecto porque necesitaríamos que hubiese más contraste en la pulmonar, pero sirve para hacer el protocolo para cada paciente. Esto lo podemos aplicar a muchos sitios distintos. Lo podemos usar para patología aórtica, para patología vascular abdominal, para patología de extremidades inferiores, etc. Es el poder este del bolus test. Entonces, ya para terminar esta charla, un poco el resumen, ¿no? Que cada paciente tiene una distribución única de contraste y debemos conocer nuestros pacientes y la patología que queremos estudiar, qué población vamos a ver. Después, sabemos cómo se distribuye el contraste en nuestros órganos dianes, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Después, recomendar siempre utilizar flujos altos y un flujo para estudios vasculares. La posibilidad de jugar con el bolus test, bolus tracking y disparar con unos tiempos fijos y esto lo podemos ir combinando y dependiendo del sitio donde nos encontremos y el tipo de paciente que tengamos y sobre todo la importancia de adaptar los tiempos, flujos y volúmenes de contraste a nuestra patología. Y bueno, esta es un poco la idea de pintar nuestros órganos y bueno, quería agradecer a todo el mundo la oportunidad que me habéis dado para hacer esta exposición. Y bueno, también no sé si también quiero decir una mención especial al doctor Cuellar, que es mi gran mentor en esto y quien me transmitió este amor por hacer estos protocolos. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, quedo a la espera de si hay alguna pregunta, alguna discusión, etcétera. Muchas gracias, Antón, por la excelente presentación que pone de manifiesto la necesidad esta, ¿no? De ir adaptando los protocolos y tener en cuenta cómo han ido evolucionando la tecnología y quizá ha evolucionado a veces más rápido la tecnología que la adecuación de los protocolos que hemos hecho. Como pones de manifiesto, muy importante y en algunos casos, sobre todo en los estudios angiográficos, tener en cuenta las características fisiológicas del paciente, ¿no? Como has mostrado. Ah, tenemos varios comentarios en el chat. Uno es de María Gómez, que comenta la experiencia que tienen en el Servicio Andaluz de Salud. Ya hace unos meses nos habló también Patricia Moisés de todo el trabajo que están haciendo importante, ¿no? De homogeneización de protocolos. Comentan que siguen los protocolos del Hospital de Wisconsin y realmente es un trabajo muy interesante. También Luis Domínguez comenta, bueno, pues la importancia que tiene de esta colaboración, como has dicho, Antón, entre el radiólogo y el técnico para optimizar estos protocolos. Y también tenemos varias preguntas de Salva. La primera que comenta que Que han quizás leído. el principal reto, y también animo a Carlos y a Dani si quieren comentarlo, es sobre la Vale. dificultad que puede haber en la estandarización dentro de un centro. Ya nos comentaba ahora María Gómez que lo están haciendo en todo el Servicio Andaluz de Salud, pero ya solo dentro de un centro ya es muy complicado, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia para homogeneizar entre diferentes radiólogos, diferentes máquinas? Antón. Y yo creo que esto es un tema muy interesante porque yo creo que es una idea de consensuar dentro del servicio. A veces cada uno tiene su idea y viene como de muchas escuelas distintas, pero es la parte difícil de que todo el mundo se entienda y se pueda... pero yo creo que los protocolos deben ser fáciles de optimizar entre todos. Al final es sota caballo rey y yo creo que lo que ponían de ejemplo el Servicio Andaluz de Salud, eso es extraordinario. O sea, poder utilizar protocolos, método científico, protocolos publicados y contrastados. O sea, sería sota caballo rey en este sentido. Pero bueno, yo creo que es difícil, la verdad. Sí, sí, María Gómez hace énfasis, pone es complicado, pero no es imposible, o sea que hay que Sí. trabajar en ello. También pregunta si utilizáis bombas
de última generación para mejorar estos protocolos? Las bombas, esto usas un poco la que tienes en cada máquina, ¿no? Nosotros tenemos una bomba muy buena, en este último caso que he puesto, que además permite tanto eyección peristáltica, combinación de contrastes, diluciones, inyectar a distintos tipos de contraste, etcétera. Entonces, claro que cuanto mejor es la bomba, más virguería puedes poner. Es decir, esta presentación era mucho más larga porque había toda una parte de bombas, pero ya me parecía too much para esto. Pero yo creo que conocer la bomba es otra cosa importantísima, porque pensamos que todas las bombas son iguales. Y esto, la capacidad de mezclar tipos de contraste o de hacer distintas inyecciones es genial. O sea, sí, sí, pero intentamos hacer lo mejor que podemos en este sentido. Uno de los estudios más complicados quizás es el de valorar a trombosis o cuerpos extraños en la vena cava superior, y Andrés Rodríguez pregunta sobre este tipo de estudios, ¿no? Si hay que introducir contraste en ambos brazos y cómo disminuir los artefactos, ¿no?, de la concentración de contraste en el estudio de venas Sí. proximales. Yo creo que este es un tema para mí de los más difíciles en este, por lo que dices, que tendemos a hacer la adquisición cuando entra el contraste, ¿no? Y hay mucho artefacto. Creo que todos nos encontramos con el artefacto tanto en vena cava superior como en las subclavias, de si tú lo inyectas por un brazo, la otra tarda una barbaridad en reflexionarse y es muy diluido, y si lo inyectas por el otro te pasa un poco lo mismo. Después tienes este artefacto con un flujo súper heterogéneo, con una densidad súper alta, con lo cual te dificulta muchísimo de ver. Yo en estos casos yo no tengo una respuesta así como me gustaría saber vuestra opinión, yo de la mía, porque sé que es un protocolo difícil. Y yo creo que con un contraste un poco más diluido, con una concentración un poco más baja, para disminuir el artefacto este de blurry que nos queda, y también hacer un paso de segunda vuelta, es decir, es la vena por la que inyectamos, pero esperemos un poco más y veamos cómo se reflexiona también cuando vuelve a entrar el contraste. Se puede inyectar por los dos lados, que es un protocolo bastante clásico en este sentido, ¿no? Con un flujo un poco más bajo y homogéneo. Yo creo que también sería la manera. Pero yo probablemente para asegurar el tiro haría dos adquisiciones, una inyección y después una pasada venosa, porque a veces acabas de ver mejor las Ujú. estructuras. No sé qué opináis del resto en este sentido. Yo cuando intento hacer un estudio de venas, lo que hago es diluir el contraste al 20%. Sí. Al 20% lo hago directamente en el primer paso, pero con un contraste muy, muy diluido. Es verdad que la inyectora me permite hacer eso, ¿no? Entonces, directamente el contraste diluido y después un flush. Y generalmente estoy ahí viéndolo por si hay que hacer un segundo paso. Es Sobre este, todo es muy interesante en todo lo que son los estudios de las fístulas arteriovenosas, que quieres ver venas y quieres ver arterias, y pues ahí es donde hay que estar muy, muy atento a eso. Ujú. Y yo Dani. te quería hacer una pregunta, Antón. En mi caso, lamentablemente, perdona, Carlos, mi bomba no permite diluir el contraste y aunque he intentado, pues bueno, siempre intento ver los defectos en la entrada del contraste, nunca dejo de hacer el venoso porque al final me aseguro que de alguna forma, bueno, es como un recurso que tienes ahí que siempre está disponible la mayoría de las veces me ayuda más, la verdad. Muy bien. Pero es por Carlos, una limitación técnica en este caso. Yo una pregunta, que es estudios angiográficos. ¿Test bolus o bolus tracking? una muy buena pregunta. Y yo, a mí me gusta mucho el test bonus. La verdad es que me gusta A mí mucho el porque... bolus tracking. Pero A mí ahora también el bonus tracking. cada vez más estoy con el bolus tracking porque me pasa que o sea, el test bolus me gusta para esto que he hecho, de poder bajar después. Pero si voy a usar la misma volumen, es decir, me gusta usar el test bolus si después me permite adaptar el volumen que voy a inyectar, ¿vale?
O, por ejemplo, en pacientes con el típico aneurisma muy grande en aorta, por ejemplo, abdominal, asegurarme que queda bien reflexionado. En pacientes de este tipo, sí. Lo que pasa es que si no me va a aportar un punto más, son 10 mililitros que inyectas sin sentido y además no te permite. Entonces, a no ser que en ese paciente yo crea que me puede aportar tanto una mejora de una estructura que va a ser compleja, típico ejemplo del aneurisma en aorta ascendente que es muy voluminoso y que se come el contraste, o estos aneurismas de 5 centímetros en aorta abdominal, que o lo pones por abajo el track o no lo sé, porque a veces no lo puedes rellenar todo si pones por arriba. El bolus test cada vez, o sea, yo creo que tiene la indicación si puedes cambiar algún parámetro. Si después solo vas a cambiar los tiempos, que si ya tienes el bolus track y ya sabes que ha llegado, ¿no? Ese No Yo es. creo sé, que, yo creo que el bolus tracking es para el protocolo del día a día y el test bolus es para el caso específico que tú tienes que saber dónde quieres tener el mayor pico de realce de la estructura, ¿no? O sea, el test bolus yo lo uso para personalizar. Ujú. es lo mismo. Pero deberías tener, como comentaba Antón, como mínimo una disminución del 10% del contraste que vas a poner, porque si no, Si no, ya... si no te supone una disminución significativa del volumen de contraste o de la velocidad de inyección, ¿no? Tampoco no no te creo aporta mucho. No no te te aporta aporta. mucho, Ujú. ¿no? Una de las cosas también que ha puesto sobre la mesa Antón es la velocidad de inyección, ¿no? Siempre tenemos tendencia en los estudios angiográficos, y vosotros que hacéis mucha cardio también, el poner el máximo velocidad de inyección. Pero como ha mostrado, entre el 3 y el 5 tampoco hay tanta diferencia y quizá bajando velocidad podemos conseguir menor volumen de contraste, ¿no? ¿Creéis que puede haber un cambio de tendencia en esto de que empecemos a darnos cuenta que no es necesario inyectar tan rápido? No sé, ¿cuál es vuestra experiencia de esto? Yo, ¿Vale? la verdad es que, a ver, en mi opinión, los estudios que tienen una ventana temporal muy estrecha a veces te la juegas mucho con esas inyecciones tan rápidas, ¿no? Entonces depende también del equipo que tengas, ¿no? Como decía Antón, pues de las características del paciente, a veces bajar un poquito ese flujo en determinados pacientes, yo creo que sí que es conveniente. Sobre todo, y hablo sobre todo del típico caso, ¿no? Que ya te ha salido mal el estudio, ¿no? Que tienes un estudio del día anterior, o incluso estos estudios vasculares, ¿no? Que son controles y a lo mejor dices, oye, pues antes de hacer ese estudio voy a mirar cómo salió con este mismo protocolo hace un año, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, o pacientes que han tenido estudios similares anteriormente, pues saber un poco cómo había salido con el protocolo habitual que utilizas y poder ajustarlo un poquito más, ¿no? Yo creo que tenemos la tendencia de hacerlos a muy alto flujo y muchas veces que lo pones a un flujo menor y ves la imagen muy parecida. Quería apuntar una cosa, que es lo denso que es el contraste, que muchas veces yo siempre digo a mis residentes que lo toquen, porque esto lo metes a 5 mililitros por segundo al brazo de un paciente y es doloroso, o sea, es incómodo que te metan a esta velocidad, este flujo, y que a veces también tenemos que tener en cuenta que a altos flujos tienes más probabilidad de hacer iatrogenia, o sea, hay que adaptarlo mucho. Yo soy un gran defensor del flujo alto, pero sí que a veces yo creo que está bien bajar un poquito. Yo con 4 tampoco quedan tan distintos, no sé qué pensáis. Quedan exactamente igual. Para Sí. mí quedan exactamente igual. Por eso. Creo que aprovechan mejor el contraste, creo que Ujú. no se te quedan estudios pasados. Y después hay otra cosa, que tampoco necesitamos que el vaso esté a 500 unidades de Hounsfield. Eso es Exacto. perjudicial. O sea, al final te estás a lo mejor comiendo placas de calcios Ujú. que tanto en una aorta ascendente o en unas arterias coronarias, que las tienes que ver. Y si tú tienes un contraste una densidad muy alta de contraste en el vaso, después andas Ujú. jugando con las ventanas a ver si eres capaz de ver y muchas veces eres incapaz de ver una placa. Una Ujú. placa, sobre todo una placa calcificada, una calcificación fina, que es interesante verla, ¿no? Entonces, esa obsesión de tener la máxima dosis de concentración de yodo en la aorta o en las coronarias, hay que quitársela de la cabeza. Hay que verlo
con el contraste adecuado para poder ver bien la pared y la luz. Bueno, con esta reflexión final estamos ya fuera de tiempo. Voy a dar paso de palabra a Salva. Yo creo que ha sido muy interesante. Es un tema muy complejo, pero sobre todo hay que mirarse cómo quedan los estudios, intentar mejorarlos. Sobre todo, si en un estudio veis que tenéis contraste en la cava superior, es que algo estáis haciendo mal. Al menos esto, ¿no? Solo con esto... yo creo que hay mucho camino por avanzar. O sea Yo tengo una cruzada personal contra la cava superior, pero esto ya es mío. Sí, sí. Tendría que ser un parámetro de mala calidad, ya que todo el mundo tendría que tener la cabeza siempre. Nos estamos pasando de tiempo, Salva. Seguro que quieres hacer resumen. Nada, simplemente agradeceros a todos vuestro gran trabajo. ¿Me escucháis bien o no ahora? He tenido Sí, problemas sí, técnicos. Sí, Salva. Gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Gracias, Carlos y Daniel, por vuestras excelentes palabras de expertos. Y Antón, magnífico. O sea, transmites el entusiasmo que tienes y te lo agradecemos mucho. Yo creo que has hecho una diapo que has dicho, a ver, señores, sobre todo el triángulo. Pensar en las peculiaridades de cada paciente, pensar en cómo las especificidades de vuestro TAC y también el contraste, todas las opciones que tenemos. Después nos has hablado de que hay que proponer siempre un protocolo fijo, pero adaptarlo en el 10% de pacientes que necesitan circunstancias especiales y sobre todo formación a nuestros residentes, ¿no? Da para hacer 40 sesiones más, seguro que lo planificamos en el futuro. No sé si quieres añadir algo más, Antón. ¿Algo más o lo dejamos, Antón? Sí. Perdón, que he perdido la conexión. Que si Sí. querías añadir algo No, antes del no. final. ¿Sí? Todo genial. Muchísimas Perfecto. gracias por la oportunidad, de verdad. Nada, perfecto, gracias a ti. Simplemente recordaros que mañana hacemos descanso y el jueves volvemos. Tenemos una sesión de la autora Carla Cadenet de Girona que nos hablará de la valoración radiológica del abdomen posquirúrgico. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Antón, gracias, Víctor, gracias, Carlos, gracias, Daniel y gracias, Dani. Que tengáis un gran martes. Venga, un saludo a todos. Un saludo. Adeu. Chao. Hasta luego.